Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Se acercan los Juegos Olímpicos de París, que se inauguran el próximo 26 de julio, y hoy hemos querido hablar de los mitos y realidades de las Olimpiadas a través de la historia del Comité Olímpico Internacional, el COI, que organiza estos Juegos y que ejerce un gran poder en el deporte mundial. ¿Sabían, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos estaban vetados a obreros, mujeres y, como los llamaban los gentlemen del Club Selecto del COI, a los indígenas? ¿Sabían que al principio los atletas que participaban no lo hacían por países? Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en esta escala en París con el historiador francés Patrick Clastres. Patrick, muchísimas gracias y bienvenido. Buenos días, Aida. Bueno, usted es profesor en la Universidad de Lausana, en Suiza, que es justamente sede del COI, y sus trabajos de investigación se centran sobre todo en la historia y la geopolítica del deporte internacional y en sus élites, ¿no? En los que mandan. Sí. Y está a punto de publicar un libro que se va a llamar, si no me equivoco, Historia Global de los Juegos Olímpicos, 1894-2024, y otro también sobre un personaje clave en toda esta historia, que es el barón Pierre de Coubertin, fundador del COI, y que lo presidió de 1896 a 1925. Bueno, de Coubertin era un hombre muy elitista, no le gustaban las aglomeraciones, no quería ver a mujeres ni a obreros compitiendo, ¿no? Desconfiaba mucho de las empresas, de la prensa. Si hoy levantara la cabeza de Coubertin y viera en qué se han convertido los Juegos Olímpicos que él ideó, ¿qué cree que diría? No es tan fácil para un historiador hablar en el lugar de un personaje que murió en 90-37. Pero este barón francés era al mismo tiempo muy moderno y muy del pasado, y más del pasado medieval que del pasado griego, que no conocía muy bien. Y su proyecto era la creación como de una nueva élite internacional de las clases superiores en la modernidad, con la modernidad del deporte, y personajes que podrían ser más fuertes y con una actividad intelectual superior para gobernar el mundo al final y encontrarse en el campo de deportes para la paz internacional. Era un personaje que es muy lejos de nosotros. Un poco en la tradición anglosajona, ¿no? Sí. Estudiar y ser muy buenos en los deportes, sí, ¿no? Sí, era el modelo, sí. Al principio los atletas no competían por países. ¿Cuándo cambia esto? El cambio fue en 98 en Londres. En 1908, sí. Y porque a este momento los gobiernos estaban interesando en el deporte para el uso diplomático y para producir potencias y mostrarlas, ¿no? Y mostrarla y influencia. Pero antes solo los atletas eran inscritos por el club o a título individual. Y es un cambio muy importante porque es una nacionalización del deporte internacional, y ahora tenemos que probablemente ir detrás para conocer otra periodo de transnacionalización, porque el nacionalismo deportista pone problemas para la organización. Sí, porque ahora nos fijamos mucho en el medallero, ¿no? Yo qué sé, Colombia tantas medallas, sí. España tantas medallas, Francia tantas, es una competición. O sea, usted piensa que sería mejor dejar atrás este periodo tan largo en el que compiten los deportistas por naciones, sí, y hacerlo a título individual para evitar problemas diplomáticos de exclusión, o por ejemplo que los rusos no puedan competir bajo la bandera rusa. Eso es. El Comité Internacional es capaz de decir no marcas comerciales en el Estadio Olímpico
Y podría decir lo mismo para las naciones, los símbolos. Y porque es la única solución para hacer que los Juegos Olímpicos son un lugar de un momento de paz. La política está dentro de los Juegos desde el inicio, desde Atenas en 809 y 6. Bueno, el COI tiene muchas reglas, pero se las salta según le conviene. Por ejemplo, hay criterios para decir si un deporte se convierte en disciplina olímpica o no. ¿Qué entra en juego, por ejemplo? Si hay un deporte que va a tener mucha audiencia, lo metemos aunque no tenga los criterios que estipulan las reglas del COI. Si es un deporte que lo hace un país que tiene mucho poder en ese momento, también se incluye. Por ejemplo, el judo se incluyó en Tokio, ¿no? En 64. El taekwondo en Seúl en 88. Y por los deportes más recientes en Tokio, vamos a ver la escalada indoor o el surf. Y el breakdance aquí, ¿no? El breakdance aquí en París. Es una explicación más comercial, que es porque el Comité Internacional ha entendido que los jóvenes de menos de 35 años no están interesados ningún más en los Olímpicos. Y es una forma de perpetuar, ¿no? Sí, es una forma de sigan. garantizar que están en la televisión, y para las marcas que ponen mucho dinero en el evento. Y antes, por ejemplo, por el Japón o la Corea del Sur, la idea fue más diplomática para integrar los países de Asia. Sí, en el ámbito del deporte mundial, olímpico. ¿no? Olímpico. Sí, es la mundialización olímpica. Bueno, ¿cuál es la posición del COI ante reivindicaciones sociales? Porque bueno, el COI no quiere que haya muchos problemas, ¿no? Pero algo que de lo que me he enterado preparando esta entrevista con usted es que a Tommie Smith y John Carlos, que levantaron el puño en el podium de México en el 68 para denunciar la situación de pobreza de los afroamericanos en Estados Unidos, nunca se les rehabilitó. No, el comité nunca les ha rehabilitado y fueron excluidos por el presidente Avery Brundage de Estados Unidos a esta época, que era un racista declarado. Por el Comité Internacional, la idea es que la política podría entrar en el estadio y en el podio por los atletas. Pero, por ejemplo, la Federación Internacional de Atletismo les dan toda libertad. Y los atletas son personas adultas y casi capaces de entender la situación. Y es una cuestión de confianza. Usted hablaba antes de que introducir deportes como disciplinas olímpicas es una manera de garantizar que los Juegos Olímpicos interesen a las nuevas generaciones. Sí. Yo le quería preguntar, ¿usted cree que los Juegos Olímpicos pueden estar en peligro? Sí, podrían ser en peligro con las fracturas actuales geopolíticas y el intento de la Rusia de crear nuevas competiciones internacionales. Por ejemplo, los campeonatos del futuro, era en el mes de abril. ¿De abril? De abril, sí. Y en junio hay las competiciones de los BRICS y en septiembre de la cooperación de Shanghái. Y es una posibilidad que el mundo se divide en dos partes, los Juegos Olímpicos por las democracias y los otros para los países más autoritarios. ¿Podríamos decir que estamos en el momento en que más peligro tienen los Juegos Olímpicos o no? En la historia hubieran peligros. Por ejemplo, los boicots de Moscú en 80, de Los Ángeles 84, pero ahora tenemos una otra guerra fría que es muy diferente, pero es un peligro para los Juegos Olímpicos. Se debe decir que cada vez el Comité Internacional es en capacidad de soluciones. Vamos a ver, pero
a este momento es muy diferente porque hay la globalización y jamás en la historia contemporánea unas relaciones entre los países nuevos así fuertes no hay. Han sido tan malas, ¿no? Sí, en la historia reciente. Es muy reciente, o sea, muy diferente. ¿Qué peso puede tener en estas Olimpiadas los conflictos Rusia-Ucrania, Israel-Hamas? Por la primera vez el Comité Internacional ha definido unas reglas muy duras para la Rusia. Por ejemplo, no equipo colectivo, porque simboliza la nación. Para los atletas, no símbolo nacional. Y más que todo, la verificación si no son empleados por el ejército, la policía y los servicios secretos. Es muy nuevo. Y por eso quizás Vladimir Putin podría decidir que la equipa rusa no podría ir a París. O sea, habría consecuencias. Muchísimas gracias, Patrick Clastre. Ya no nos queda mucho tiempo, gran especialista de la historia de los Juegos Olímpicos, y esperamos con impaciencia la publicación de esos libros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité. Directo América, la cita matinal de France 24 en español. De lunes a viernes desde Bogotá con las noticias claves del día en América Latina y el mundo. Y los temas más importantes de la salud, la economía, los deportes, con invitados y corresponsales. Matinal Directo América en France 24 y france24.com.